Estoy conversando con Manuel Morales Álvarez. Ya en el tema nacional, Manuel, en las pasadas horas, las declaraciones de los comandantes de la Armada y de la Fuerza Aérea prácticamente han provocado escaldaduras en diferentes sectores cuando la población no conocía los entretelones y los ribetes que se habían manejado antes ya de la renuncia de Evo Morales Ayma. Se conocía como Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera continuaban dando instrucciones amenazadoras a las Fuerzas Armadas, a sus autoridades. Y cuando hoy se habla de un golpe de Estado, ¿cómo es posible que cuando se denunciaba golpe de Estado, el gobierno siga dando instrucciones a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo entendemos? Sí, es interesante. A ver, un poquito de contexto, ¿no? Sí. Los del MAS están en su operación golpe de Estado, vamos a citarlos a declarar. Por ejemplo, va el señor Mesa, yo no lo defiendo a Mesa, pero él se acoge al derecho constitucional del silencio, inmediatamente le dicen, ahí está, no quiere hablar. El cobarde, ¿no? Está escondiendo, ha callado, ¿no? Bueno, él dice, yo me remito a un derecho constitucional y plantea un documento con varios puntos que los medios, algunos le han dado bola, otros no, donde explica su posición y su verdad. Ya, perfecto. Ahora empieza esta nueva cacería a los militares que aparecen en una fotografía detrás de Calimán. Y resulta que ahora que los detienen, empieza a salir esta nueva información muy interesante. Entonces ahora los voceros del MAS dicen, es mentira, no, todo lo que dicen los militares es mentira, mentirosos, no es la verdad, ¿no? Incluso ha salido ayer el vicepresidente, el amo de la mentira, el que ha dado cátedra al país sobre lo que es mentir, de lo que es engañar, desde su título, Nobel, falso matemático, etcétera. Ayer sale a hacer sus aclaraciones y a señalar que estos militares han declarado mentiras. Pero Zabaleta también salió, el exministro de Defensa también salió para decir que es mentira. Claro, no, pero además Zabaleta, el que se escapó a la Embajada de México, dice alguno de los militares que lloró en esos días, ¿no? Porque estos que se dicen muy valientes también son muy llorones. El que dijo que este conflicto iba a generar muertos por docenas y que la población debería empezar a comprar ataúdes para enterrar muertos por docenas. Esos son los que ahora, los que renunciaron, como Adriana Salvatierra, esos son los que ahora nos quieren venir a dar cátedra de verdad, ¿no? Y aclararnos qué es lo que debemos pensar que ha sucedido ese día. Pero las declaraciones de estos militares que están declarando, bueno, los han detenido, están hablando, están mostrando algunas facetas, algunas cosas que desconocíamos. Por ejemplo, desconocíamos que Evo Morales había dado a conocer su renuncia al señor Calimán horas antes de que estos militares se pronuncien. Desconocíamos que la nota que lee Calimán, el día en que sugiere las Fuerzas Armadas, acogiéndose a la ley de las Fuerzas Armadas, donde se indica que el alto mando militar puede sugerir, ¿no? Había sido elaborado por Calimán y que no había sido un documento redactado por todo este cuerpo de militares. Ayer Linera dijo que no es cierto, hay coroneles que pueden atestiguar que han elaborado 4 borradores, dice, ¿no? El capo de la mentira, el falso licenciado, involucrando a 4 coroneles que no se sabe quiénes son y serán testigos, no serán testigos, pero quiere poner a inferiores a debatir lo que el general Terceros ha afirmado. Y lo que el general Terceros ha afirmado es que Calimán redactó el documento, pero que en términos de amigos, ¿no? En una forma muy coloquial, entre los militares le dijeron que no ponga exijo o solicito, sino que pongan la palabra sugiero que Evo Morales renuncie, después que ya sabían que Evo Morales iba a renunciar. Por lo tanto, esta noticia interesante, esta declaración, daría por el traste la versión de que ha habido un golpe de Estado y que los militares se sublevaron y que le exigieron que Evo Morales renuncie, un poco más poniéndole el revólver en la cabeza. Pero de ahí hay otro hecho interesante que también ha declarado este militar, ¿no?
señala que Álvaro García Linera y luego Evo Morales tiene un audio, un video, que por ahí tú lo debes tener o se ha difundido en redes. Sí, lo hemos difundido ayer, querido Manuel, lo hemos difundido ayer, donde ahí habla claro, o sea, ni cómo negar ahora lo que dijeron y lo que hicieron, ¿no es cierto? Exacto, que iba a haber una masacre si no autorizaban la huida de Evo Morales a través de la autorización del vuelo a México. Pero ayer el señor de la mentira, el falso licenciado, también en un canal de televisión, cambia la historia y dice lo siguiente, ¿no? Le hemos dicho, no saques a los aviones, no saques a las Fuerzas Armadas a reprimir al pueblo. Cuando en realidad lo que le dijeron es, ya pues danos la autorización para huir, porque eso es lo que hicieron. Y caso contrario, hay 10,000 o 15,000 cocaleros acá en Chimoré que vamos a incendiar. Y luego va a haber miles de movimientos sociales que van a quemar la ciudad de La Paz. Qué declaraciones más terribles, o sea, más ofensivas. Pero eso condice con lo que hemos vivido. Acuérdense que en los días de las movilizaciones ya los movimientos sociales estaban en la ciudad de La Paz, dentro de los ministerios dormían, especialmente en la Plaza Murillo, donde metieron colchones, y de ahí salían con sus dinamitas, con la acción coordinada de las fuerzas represivas. Pero hay otro dato más, ¿no?, que ha salido en estas declaraciones. Por eso es importante que el señor Calimán aparezca y dé su versión sobre lo que ha pasado, pero ya no en torno a un supuesto golpe de Estado. El día de ayer se ha filtrado también el hecho de que el plan de Evo Morales, porque, mira, ha habido muchos debates, muchas cosas. Yo alguna vez pregunté, ¿cuál era el plan, cuál era el objetivo de la salida de Evo Morales a México o a cualquier otro país? O sea, ya había llegado un momento de descontrol, ya habían perdido el apoyo popular de la población, ya había manifestaciones de sus mismos movimientos sociales como la COF de pedir la renuncia de Evo, las renuncias de los otros altos jerarcas del Estado. Y la pregunta, Nicolás, era, a ver, ¿cuál era el objetivo de Evo? ¿Por qué se iba a México? O a donde sea, ¿por qué se sube un avión? ¿Cuál era el plan? ¿No? Porque estos ñatos nunca actúan así nomás, ¿no? No era que me estoy yendo y nunca más vuelvo a Bolivia. ¿Cuál era el plan? Y ayer ya se difundió una cosita bien interesante. Parece que el plan era que Calimán asuma el gobierno, ¿no? Y que inmediatamente le vuelva a entregar el poder a Evo Morales. Eso ayer se ha filtrado, no lo digo yo, eso se ha escuchado el día de ayer como noticia, está también registrado ahí en algún medio, y por lo tanto empieza a tener mucha coherencia estas declaraciones de los militares, y se les cae a pedazos el hecho de estas detenciones. Les duele mucho lo que están hablando, porque evidencia varias cosas. El mismo Zabaleta ha aceptado que había movimientos sociales, gente que iba a venir. Claro, Manuel, lo del que en algún momento ofrecieron que Zabaleta se haga cargo de la presidencia, surge de esas declaraciones del comandante de la Fuerza Aérea, del general Terceros, ¿no es cierto? Y ayer Zabaleta dice, no, yo nunca Calimán sugirió eso, dice, desmiente él, ¿no es cierto? O sea, sí, todo lo que dijeron, todas estas declaraciones ante el Ministerio Público son una mentira. Así es, ¿no? Y bueno, entonces parece que el plan, bueno, no sé si era un plan, porque en esos momentos de crisis no creo que tengas la capacidad de elaborar planes, ¿no? Pero entonces, ¿cuál era la reacción, no? La reacción era dejarle todo el control del gobierno a Cocarico, eso también ha salido ayer, ¿no? O sea, Cocarico se convertía en el ministro clave, ¿no? Él se iba a quedar internamente a cargo de todo, y bueno, balbucearon la posibilidad de que Calimán sea presidente, que Evo Morales salga del país, esa era la idea, no vamos a hablar de un plan así bien detallado, y que Calimán le vuelve a entregar el poder. Pero ¿por qué Calimán, no? ¿Por qué Calimán? Porque era la persona más cercana a Evo Morales después de Álvaro García Linera. Acuérdate que las Fuerzas Armadas tienen una relación muy íntima, cotidiana, hogareña, no sé cómo te lo puedo decir, permanente con el presidente, ¿no? Y este Calimán, el comandante de las Fuerzas Armadas, prácticamente lo acompañaba en sus viajes a todo lado. Por eso es que cuando Evo Morales se va al Chapare,
También hubo en algún momento la pregunta de Calimán si debería acompañarlo. Entonces, Calimán, yo creo que después de Álvaro García Linera, era la gente de mayor confianza y mayor cercanía a Evo Morales. Por lo tanto, no es desquiciado pensar que el gobierno iba a caer en manos de Calimán y de Cocarico, ¿no? Por lo que ellos mismos declaran, y que el retorno de Evo Morales se iba a dar en ese contexto. ¿Dónde está Calimán, Nicolás? No sé dónde estará Calimán. ¿Cómo no se va a saber? Si, por ejemplo, digamos, los 6 ministros de Áñez que no han sido detenidos, se sabe que están algunos en el Brasil, ¿no ve? Sí. ¿Dónde está Calimán? ¿Está escondido acá en Bolivia? ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde crees que esté? ¿En Estados Unidos crees que esté refugiado, yéndose al Perú? ¿O tal vez estará en Cuba o en Nicaragua? No, o sea, claro, no creo. ¿Dónde está Calimán? Debe estar aquí en el país. ¿Tú crees? Hay un general escondido así en un cuartucho de una villa, no sé, en el plan de... ¿Dónde lo ubicas a Calimán? Busque, no sé, ¿dónde estará Calimán? Tiene que aparecer en algún momento, pero ya no es un tema de golpe de Estado, ¿no? Tiene que decirle al país su verdad. Pero ahí tienes razón, querido Manuel, tienes razón, porque al primero que tendrían que haberlo citado, aunque le citaron, creo, hace varios meses atrás a Calimán a prestar declaraciones, pero esas sus declaraciones y las investigaciones contra Calimán quedaron hasta por ahí. Y ahora detienen a los comandantes de la Fuerza Aérea y de la Armada y los meten a la cárcel. Y Calimán, que es el principal actor de los hechos, no aparece, ¿no? ¿No es cierto? Así es, ¿no? Y los detienen por estar en una triste y lamentable fotografía, ¿no? Entonces, no los están deteniendo porque estén el Ministerio Público y la Justicia, bueno, eso ya es patético, es una lágrima, no los están deteniendo por sus vínculos golpistas con Áñez, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay una relación de conexión, digamos, entre los ministros Áñez, que supuestamente es la golpista, es la terrorista y es la conspiradora, ¿no? Con estos ñatos. Porque cuando tú hablas de conspiración, Nicolás, estás hablando de una banda criminal organizada, tentáculos, autor intelectual, la Áñez, digamos, la golpista, el actor intelectual. ¿Quién era Calimán en relación a Áñez? ¿Era su brazo operativo? ¿Cómo es que confabularon contra Evo Morales para que el pobrecito, ¿no? Sea golpeado y se vaya del país? ¿Dónde está esa relación de nexos, esas relaciones de causa-efecto, esas relaciones de la conspiración? No han podido establecerse hasta el día de hoy. Por lo tanto, a estos militares se los detiene ilegalmente por estar en una fotografía, y ahora que hablan, que prenden el ventilador, no, están mintiendo. O sea, los militantes del MAS saben que son unos mentirosos, que no están diciendo la verdad, y esta verdad les ha dolido mucho. Realmente les ha dolido mucho que salgan los medios de comunicación. Ayer la fotografía del Deber, primera plana de su edición impresa, dice el MAS iba a movilizar a sus movimientos sociales para quemar la ciudad de La Paz. Pues eso ya duele, ¿no ve? Duele a las personas de la ciudad de La Paz que hemos vivido esos días y hemos sabido lo que era llegar a las 8 o 9 de la noche y escuchar que iban a asaltar tu casa, que metían bulla, petardos, que había gente que estaba dispuesta a quemar casas, etcétera, y tenías que salir a proteger tu barrio haciendo barricadas, etcétera, etcétera. No es un invento, lo hemos vivido. Entonces, espectacular estas declaraciones de los militares, que no, te digo, no son declaraciones que vinculan, articulan la gestación de un golpe de Estado. Claro, pero lo irracional, Manuel, y lo otro irracional, ¿no? Lo que ocurrió en el 2019 no fue articulado por las Fuerzas Armadas, para nada. No, las Fuerzas Armadas llegaron ahí con Calimán para sugerirle a Evo Morales que renuncie. Y estos dos comandantes, todavía el comandante Jorge Gonzalo Terceros, fue el que obedeció todavía las instrucciones de Evo Morales Ayma y garantizar su salida del país, garantizar la llegada del avión mexicano. O sea, este comandante hizo lo que le estaban pidiendo y hoy le procesan, ¿no? Y Calimán Claro, pero no hizo lo que le estaban pidiendo, le hizo lo que lo estaban amenazando que haga. Sí, por eso, pero él hizo.
¿no es Claro, cierto? así Y es. Calimán, obviamente no vamos a decir Calimán es el que articuló el golpe. Calimán tampoco articuló el golpe. A ver si tenemos dos dedos de frente. Por Las Fuerzas supuesto. Armadas fueron los golpistas, los que articularon este golpe de Estado para derrocar al gobierno de Evo Morales, Nicaragua, Janiwa. No, no es así. Ridículo, ridículo, pero Sí, además, fíjate que hay otra declaración donde le preguntan, el Evo, mira, es tan perverso, tan malévolo este sujeto, que le pregunta al comandante, bueno, no sé, a Calimán, ¿cómo andan las Fuerzas Armadas en predisposición de represión? Y le dan la voz al otro, y el otro militar dice, las Fuerzas Armadas se encuentran bien, pero tenemos dificultad en cuanto a pertrechos y a municiones para salir a reprimir a la gente. No tendríamos la cantidad suficiente de municiones. Evo Morales es un asesino, Nicolás. Ya estaba en el plan de sacar las Fuerzas Armadas para meter bala al pueblo. Y ahí le dicen que no tienen mucha munición las Fuerzas Armadas en ese momento. Entonces, fíjate que la situación de las Fuerzas Armadas, perdón, de las Fuerzas Armadas es muy delicada. Yo te puedo decir con absoluta certeza, y eso les ha molestado mucho, que las Fuerzas Armadas durante el periodo de Evo Morales fueron azules, fueron blue, azules, azules, azules. Desde Calimán hasta el último operador de las Fuerzas Armadas, uno porque tenían una renta de jubilación del 100%, bonos, ¿no?, de lealtad, y toda esa estructura militar venezolana que se les quiso imponer a las Fuerzas Armadas, buena o mala, pero subordinación total. Y cuando se da estas movilizaciones democráticas, ya la policía se quiebra, se repliegan, ¿no? Y la ciudadanía conquista, digamos, es una insurrección, una epopeya, pues una insurgencia bien bonita la que se ha dado el 2019. Cuando la policía se repliega, acuérdense que también dan un parte luego a las Fuerzas Armadas, indicando que ya habían sido rebasadas. ¿Qué hicieron los militares? Los blue, vamos a hablar, ¿no? Para no ofender a la institución militar. ¿Qué hicieron los sí. azules? ¿Qué hicieron los azules? Salieron a defender a su gobierno a bala y sangre, como incluso Evo Morales sugirió. No, los militares se escondieron detrás del poder. Estaban ahí viendo qué cosas hacían y por eso es que fueron funcionales a las órdenes de Álvaro García Linera y de Evo Morales. La Y policía luego, reprimía al pueblo, la policía reprimía al sí, pueblo. Matinal, y yo te voy matiné, a decir tanda y una noche. cosa más. Yo voy a compartir, Manuel, estas imágenes contigo. Yo voy a compartir Claro, estas imágenes contigo que son develadoras y además de lo que ocurrió el 2019. Voy a compartir estas imágenes cuando dicen que lo de noviembre fue golpe de Estado perpetrado por terroristas, francotiradores, en fin. ¿Quiénes estuvieron en esa movilización? Aquí está, esto dice lo que pasó en el 2019. Contar lo que hemos vivido. Reporteros, familiares, amigos, extraños, todos nos preguntan lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué peleamos? Mientras nos comentan, preguntan si somos paramilitares o milicia. Muchos nos han dicho cosas que superan incluso la realidad, que teníamos armas y chalecos antibalas, un arsenal para pelear. Pero todo eso es mentira. Algunos incluso dicen que recibíamos dinero y que todos estábamos pagados. Lo cierto es que estábamos armados, sí, pero con convicción. Escudos de lata y canilleras del futbolista, defendiendo la democracia de este país, defendiéndonos de las dinamitas, defendiéndonos de los petardos y las bombas molotov. Si preguntas si teníamos miedo, te puedo decir que sí teníamos miedo. Miedo de no regresar sanos. Pero con todo eso nosotros seguíamos ahí, días y noches sin dormir. Aunque muchos decían que éramos paramilitares, en realidad nosotros somos padres de familia, profesionales, músico, Somos universitarios. vecinos Plaza Morillo, Soy jubilada. Soy madre de familia. jóvenes profesionales.
Se preguntan por qué luchamos. Por la unidad, la libertad y la tranquilidad de nuestras familias. Por una Bolivia libre y unida. Porque mi familia viva en una Bolivia libre y demócrata. Por un futuro mejor y una Bolivia libre. Y lucho por una Bolivia libre y democrática. Por nuestros hogares, por nuestras familias y por la democracia. Quiero que mis hijos y mis nietos vivan en libertad. Por una Bolivia libre. Por una Bolivia sin corrupción. Nosotros, como representantes de la Resistencia Juvenil Kilómetro Cero, llamamos a la Unión de Bolivia. Queremos agradecer el gesto valeroso de todos los hermanos uniformados, policías y militares, por defender nuestra democracia. No queremos olvidarnos de los jóvenes estudiantes, de los jóvenes profesionales que han estado en la lucha con nosotros. De igual manera, quiero agradecer a todos los vecinos que nos colaboraron en toda esta lucha. También agradecer a las madres y a los padres valerosos que salieron a las calles a luchar por la democracia. Gracias por la paz en Bolivia. ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¡Viva Bolivia! ¡Libre! Eso es lo que pasó. Por eso Evo Morales Ayma escapó del país. ¿Qué imágenes más contundentes, querido Manuel? Sí, además, fíjate que esas imágenes se han realizado en plena Plaza Murillo antes de la pandemia. Nadie usa barbijo, claro, ¿no? Eso es de enero. Son imágenes de enero del 2020, del pasado año. Del pasado año, correcto. Entonces, ha sido lamentable, pues, cómo el MAS ha instrumentalizado a las Fuerzas Armadas. Pero ahora, al reprimir a estos jefes militares e involucrarlos en un supuesto golpe, el MAS se está metiendo en un callejón sin salida y con graves dificultades. ¿Por qué? Porque estas detenciones que son arbitrarias, algún momento van a tener que cesar. Pero ahorita lo más importante es averiguar dónde está Calimán, que pueda aclarar estas situaciones. Y por el otro lado, nosotros como ciudadanía estamos absolutamente claros de lo que ha sucedido. Nadie, Nicolás, nadie, por más que lo intenten desde el gobierno, te va a venir a meter el cuento de que lo que hemos vivido ha sido otra cosa, ¿no? Entonces hay una desesperación de los operadores del MAS y todo les está saliendo mal, todo les está saliendo en contra. Y acuérdate que la CIDH dentro de pocos días va a dar a conocer su informe final sobre la repostulación, con lo cual se va a caer toda esta estructura. Sin embargo, el gobierno está en una nueva ofensiva represiva y eso también tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, como ciudadanía tenemos que hacer algo y tenemos que reaccionar, Nicolás, porque caso contrario se va a dar las mismas situaciones del 2019 en un nuevo contexto y eso creo que nadie de nosotros lo quiere. Estoy conversando con Manuel Morales Álvarez, él es escritor, él es analista, él es investigador, está regalándonos estos minutos aquí en otro formato. A mí me da mucha pena que después de esos hechos trascendentales políticamente en el país, hoy tengamos que seguir recordando y hablando de esto como un tema de nunca acabar, cuando tendríamos que haber dado vuelta a la página, querido Manuel, tendríamos que haber dado la vuelta a la página cuando tenemos otras preocupaciones que laceran más el sentimiento boliviano, como es el tema de la pandemia, el coronavirus. Además, el movimiento al socialismo, que tendría que estar al frente de esa lucha, después de asumir nuevamente el poder, todavía está enfrascado en hacernos creer que lo que ocurrió en noviembre del 2019 fue un golpe de Estado y no producto del fraude generado en las elecciones del 18 de octubre. Se trata, pues, Nicolás, de una operación política y judicial, ¿no? Grandes operaciones para darle gran poder represivo al gobierno. Es como un circo, ¿no?, que se arma, con el cual tú generas un enemigo. El enemigo es el golpe, ¿no?, los golpistas, ellos están a favor de la democracia, pero en ese gran paraguas que están tejiendo, vulneras derechos humanos, vulneras la Constitución, vulneras garantías constitucionales, el Estado de Derecho,
subordinas a la policía, subordinas al Ministerio Público, subordinas a la justicia para ir a la cacería de tus supuestos enemigos dentro de un contexto de odio, de racismo, ¿no? Racismo a la inversa, de odio, de fanatismo, y ese es el mecanismo que el MAS ha optado para gobernar. Los racionales, lo que tú dices, Nicolás, nuevo gobierno, pandemia, crisis económica, pónganse a trabajar, redistribuyamos los recursos, hagamos lo que podemos. Ellos no pueden vivir así, no pueden hacer política, no pueden hacer gestión si no realizan estas operaciones que según ellos les da cohesión, les permite articular, subordinar a todo el Estado, pero aquí viene lo más importante, atacar y golpear a la oposición. No estoy diciendo a la oposición parlamentaria solamente, sino a esas pititas, a esa gente que se movilizó. El objetivo final es destrozar la organización social, destrozar el tejido de la clase media, destrozar al movimiento ciudadano que salió a la calle. ¿Y cómo tú lo haces? Metiendo miedo, con persecución, con procesos inventados, vulnerando derechos y garantías constitucionales, subordinando a la policía, al Ministerio Público y también liquidando cualquier mecanismo probable o posible de resistencia o de oposición que se pueda tener dentro de la policía o de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando detienen a estos generales, los empiezan a meter a la cárcel, el MAS manda un discurso al interior de las Fuerzas Armadas. A cualquier comandante, a cualquier militar, clases, suboficiales, generales, les podemos hacer esto porque les estamos haciendo esto a sus antiguos comandantes. El discurso es clarito, el mensaje es clarito, ¿no? Pero hay un pequeño problema, un chiquitito problema, ¿no? Es que todo esto se les cae siempre y cuando la gente haga uso de la memoria y siempre y cuando la gente venza el miedo, ¿no? Por eso es que, aparte de todo lo que estamos haciendo, como CONADE, estamos convocando, por ejemplo, una plenaria del pueblo para este sábado para tomar ya medidas de movilización. El CONADE va a volver a plantear la movilización ciudadana para defender la democracia y los derechos del pueblo. Pero esto es como una especie de paréntesis, ¿no? Lo importante es que venzamos el miedo, Nicolás, y que los medios independientes, como el tuyo, cumplan con la labor de informar al pueblo boliviano, y van a seguir saliendo más declaraciones, más entretelones, y vas a ver que esto va a ser muy interesante en las siguientes semanas, con nuevas revelaciones que estos militares pueden hacer respecto a la vida y obra de Evo Morales al interior de las Fuerzas Armadas.